¿Qué tal, señores? Muy buenas noches, bienvenidos sean una semana más al Correo de Andalucía Televisión, a este espacio para la actualidad y el análisis de todo lo que está pasando en Sevilla, que llamamos Lo Hablamos. Ha sido una semana muy cargada de noticias, mucha información, que enseguida vamos a analizar y debatir, pero hoy empezamos el programa directamente con nuestro invitado. En la entrevista, en el cara a cara, hoy nos acompaña el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. Eran tres las hijas de Elena, nada menos que tres son las áreas que nuestro invitado de esta noche lleva. Ser hombre fuerte del gobierno local, bastón de espadas en la oposición y político respetado tanto en su bancada como en las de enfrente le han valido a este rinconero para asumir la gestión de urbanismo o hábitat urbano, como ahora lo llaman, cultura y turismo, ahí es nada. Pero Antonio Muñoz, que además es el actual segundo teniente de alcalde y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, responde a todo con la sonrisa y el buen humor que le caracterizan. Por eso dicen que una de sus bondades es ser amigo de sus amigos y una integridad de la que hace gala junto a esa pizquita de acidez que pone pimienta a su vida. No lo oculta, como su amor por los viajes, menos de los que quisiera, y por todo lo que lleve el apellido contemporáneo. Tan es así que no dudó en mudarse al epicentro cosmopolita de la Sevilla actual, una Alameda de Hércules, en la que habita una casa que no deja indiferente a nadie que la visita. Nació en La Rinconada, en el seno de una familia amplia de la que adora a su hermana, casi tanto como la ensaladilla que ésta le prepara. Siempre que puede vuelve a casa y a su tierra, aunque a un salto de la capital parece a veces demasiado lejana por la vorágine de cada día. Familiar cuando toca, pronto será nada más y nada menos que tío abuelo, gracias al bebé que espera a su sobrina Isabel. Fue allí, en su tierra, donde comenzó su carrera política a finales de los 80, llegando a ser hasta teniente de alcalde de su pueblo. De ahí llegó a la Diputación, la Junta, donde conoció a Espadas, hasta emprender su camino a Plaza Nueva, donde ya es un imprescindible en ruedas de prensa, charlas de pasillo, despachos y, cómo no, en el Pleno, donde presume de la labia que la experiencia le ha dado. Cultura y Antonio Muñoz son dos palabras unidas para siempre, como su presencia en conciertos, obras de teatro, festivales y todo lo que llene de arte a su ciudad, Sevilla, la misma con la que espera sumar un nuevo éxito en la conmemoración del Año Murillo, su actual caballo de batalla. Quizás por eso no deja de recomendar el libro El color de los ángeles de Eva Díaz Pérez. Esta noche nos visita para abordar los asuntos de actualidad relacionados con su parcela política, la Gavidia, el Año Murillo, el nuevo horizonte de urbanismo o los retos turísticos de la ciudad. Serán algunos de los asuntos a tratar por un político que sabe torear como nadie en las plazas más mediáticas. Triunfará en esta, hoy en Lo Hablamos, Antonio Muñoz. Bueno, este es el invitado de esta noche, Antonio Muñoz, delegado de todas esas cosas que hemos dicho y portavoz del gobierno y teniente de alcalde, en fin, que como empecemos no terminamos. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hemos acertado un poquito? Sí, salvo un error. Tengo dos hermanas, no una. Bueno, lo mejoramos para la próxima. Pero por lo demás, por supuesto que sí. Bueno, buen retrato. Delegado, vamos a empezar por el principio, en este caso por el área de cultura. Acabamos de clausurar el Festival de Cine de Sevilla. Dicen los entendidos que ha sido una edición importante en cuanto a los frutos que debe dejar en la ciudad, en cuanto al potencial, ¿no?, de esta Sevilla vinculada al cine. Yo quisiera saber su primer balance o su primera opinión sobre lo que este festival ha dejado este año en herencia a Sevilla. Bueno, el Festival de Cine de Sevilla, después de 14 ediciones, está perfectamente consolidado. La respuesta del público, basta ver lo que ocurre en la sala de Nervión Plaza, la gente corriendo entre pasillos para no perderse películas, incluso ver películas subtituladas, como la mayoría, en situaciones incómodas, por no coger algún asiento privilegiado. Yo puedo decir que la respuesta del público es fenomenal, han sido más de 75.000 espectadores los que han pasado por las distintas salas. Es un cine de autor, un cine de vanguardia, es un cine difícil, un cine poco ortodoxo, y desde luego la respuesta del público es inigualable. Pero yo destacaría en esta edición la siembra que estamos haciendo con el público infantil y juvenil, con la edición de Europa Junior, y destacar la cifra de más de 24.000 niños y niñas que han podido disfrutar también del Festival de Cine, haciendo su propia selección, realizando una serie de talleres de cómo configurar un guión de cine, cómo interpretar determinadas escenas de película, y en definitiva yo creo que el festival está muy consolidado, lleva la etiqueta de Europa, que yo creo que en estos momentos hace falta y viene bien, y desde luego yo auguro una trayectoria de crecimiento y larga vida en este festival, que ha encontrado su hueco y de qué manera en el panorama de festivales de España. Bueno, el Festival de Cine, ya ha hecho usted el balance, ha quedado ahí,
ahora vienen muchos retos, yo creo, lo decíamos en el vídeo, que el más importante es esta conmemoración del Año Murillo. El otro día decía el gerente de turismo que estaban hasta sorprendidos por la repercusión tan importante que estaba teniendo todas las actividades que van a estar rodeando a este Año Murillo. ¿Esa repercusión ya se puede concretar en algunas cifras, delegado? Bueno, yo creo que es pronto para ver la respuesta que vamos a tener en los distintos mercados, tanto el nacional como el extranjero, a la vista de la afluencia de visitantes que podamos tener seducidos ante el reclamo de las distintas exposiciones, las 8 macroexposiciones que vamos a hacer en torno a Murillo. Yo destacaría que esta ciudad tiene una larga experiencia en organizar eventos de máxima importancia, quizás el máximo referente puede ser la Expo 92, y es verdad que luego esta ciudad se ha embarcado en pruebas deportivas de importancia, de finales de la Copa de la UEFA, de la Copa Davis, de básquet, pero nunca, a pesar de ser una ciudad con muchísimos hijos pródigos en la literatura, en la pintura y en otros ámbitos, en la arquitectura también, no podemos recordar ninguna efeméride de la característica que vamos a tener en torno a Murillo. Yo estoy seguro que va a ser un reclamo cultural y turístico que va a dejar huella, y que estoy seguro que a la vista de las presentaciones que hemos hecho en San Francisco, en Londres, en Berlín, en Madrid y en otras ciudades españolas, vamos a tener un turista demandante de cultura y de exposiciones ante el reclamo de un pintor universal sevillano. Este Año Murillo, el mejor legado que nos puede dejar, delegado, es apostar permanentemente por la figura de Murillo. No sé si tienen en mente, una vez que concluya este año extraordinario, mantener de algún modo este atractivo turístico vinculado a Murillo de algún modo en la ciudad. Se lo digo de otra manera, Murillo, más allá de las exposiciones, porque el Año Murillo empezará y terminará. Nosotros tenemos un objetivo que va más allá del propio Año Murillo, y es el llamar la atención sobre una ciudad que está en el sur de España, que es la capital de Andalucía, y que creemos que tiene posibilidades para ser reclamo de inversores y ser un reclamo para llamar la atención y constituirnos en una auténtica metrópoli del sur de Europa. Murillo tiene que ser un pretexto, más allá de las magníficas exposiciones que vamos a tener. Tiene que servir para reposicionar a Sevilla y, repito, hacer bueno ese dicho de Sevilla es una ciudad buena para vivir, es una ciudad buena para visitarla, pero también una ciudad buena para invertir. En esa política seguro que juega un papel clave la exposición de Mariano Belver, permanente en esa Casa Fabiola. Ya han anunciado los trabajos, la adecuación de la casa, pero seguimos sin tener, delegado, una fecha concreta en la que los sevillanos y los turistas podremos disfrutar de esa exposición. ¿Qué nos puede decir? Yo espero que a lo largo del año 18, y coincidiendo precisamente con el Año Murillo, vamos a poder disfrutar de un atractivo más, de la Casa Fabiola, en torno a la colección Belver. Será... pero el año 18 es muy amplio, concréteme un poquito más. Bueno, primavera, antes del verano... Yo, si tuviera que mojarme, y lo voy a hacer, yo creo que antes del verano vamos a poder disfrutar de la colección Belver en la Casa Fabiola. Bueno, ya tenemos una fecha, antes del verano. Hablando de grandes proyectos de la ciudad, este de la colección Belver es largamente esperado. Hay otro que también está en las listas de preferencias, que es el tema de la Gavidia. Le cambio un poco de tercio urbanismo. Hemos visto que hay 6 proyectos en ese concurso de ideas que han trabajado en el Ayuntamiento, 3 hoteles, centros culturales, sociales. Con esto de que haya 3 hoteles, ¿no piensa que al final van a acabar haciendo lo que quería Juan Ignacio Zoido, que era poner un hotel en la Gavidia? Bueno, Juan Ignacio Zoido, el gobierno del Partido Popular, se inclinaba más por un centro comercial, más que por una... Sí, al final ya viró la cosa al hotel, ¿no? Yo recuerdo debates en el Pleno, y es verdad que el gobierno, legítimamente, del Partido Popular, optaba más por un reclamo vinculado a la superficie comercial en torno a la Gavidia. Nosotros somos conscientes de que la Gavidia es una rémora, o que viene siendo una rémora para el presupuesto municipal. La Gavidia, un edificio ubicado, como todo el mundo sabe, en el corazón de la ciudad, y sin embargo, presupuestariamente hablando, supone un gasto de mantenimiento, de vigilancia, año tras año. Nosotros desde el minuto 1, y por encargo del alcalde, de Juan Espada, hemos tenido una posición muy proactiva de ir a buscar posibles inversores. Y es verdad que ahora mismo podemos tener la tranquilidad que a la vista del interés que han mostrado algunos de ellos, hay encima de la mesa 3 proyectos vinculados al sector turístico, hotelero, hay un proyecto vinculado a la cultura, al cine, un proyecto vinculado al tema de salud y deporte, y un proyecto
más bien una idea bastante respetable vinculada a la innovación y a la investigación. Eso te da la tranquilidad de que algo va a haber. De que algo va a haber, y desde luego el objetivo del Gobierno es que en el próximo año quede encauzada la solución en torno a la Gavidia. ¿Encauzada qué significa? Encauzada significa tener claro cuál es la opción, porque indudablemente habrá que hacer, ahora mismo hay 6 proyectos encima de la mesa, pero habrá que producir una licitación y no solamente estos 6 proyectos, sino cualquier otro podrá presentarse a esa licitación. O sea, adjudicado el año que viene a uno de estos proyectos u otros, pero ya con un proyecto claro, ¿no? 2018. Claro, pero con una salvedad muy importante. En función de la decisión que tomemos, si optamos por el tema hotelero, optamos por el tema cultural, la tramitación urbanística es diferente. Entonces, lo que sí yo puedo, la intención de este delegado es que antes de que finalice el año, o lo más tardar a principio de enero, podamos tener una opción consensuada al máximo con los grupos políticos, en el sentido que todo el mundo conozca que la opción del Gobierno es o el sector hotelero, o el sector cultural, el deportivo, o un equipamiento sociocultural, por barrer las distintas posibilidades. Esa decisión tiene que producirse en los próximos días. ¿Y cuáles van a ser las variables a la hora de analizar, de chequear? Pues sencillamente, qué es lo mejor para la ciudad, qué es lo que puede generar más economía, qué es lo que puede repercutir de una manera más beneficiosa en el empleo, qué es lo que puede generar mayor valor añadido. Con esas variables intentaremos hacer un análisis serio, profundo, lo compartiremos con la oposición, porque eso luego tendrá que ser refrendado en el pleno del ayuntamiento, y lo que sí puedo transmitir en esta entrevista a los sevillanos que puedan estar viéndonos, que durante el año 18 pasaremos página de la Gavidia y entrará en la senda de su próximo futuro con la vocación que definamos entre todos. Con todas esas variables que van a tener en cuenta, ahora mismo de las opciones que hay sobre la mesa, ¿cuál ve más probable o más posible decantarse por el aspecto hotelero o cualquiera de los otros proyectos alternativos? Si hay alguna que destaque ahora mismo. A ver, yo diría una cosa clara, hay que abandonar posturas románticas, en el sentido que el ayuntamiento no puede emprender, no tiene capacidad financiera en este momento para abordar la rehabilitación de la Gavidia. La rehabilitación puede suponer en torno a 14-15 millones de euros. No hay presupuesto, por limitaciones del techo de gasto, por otras circunstancias, para abordar quizás como al Gobierno municipal le gustaría, que podría ser un equipamiento con determinadas determinaciones socioculturales. Eso ahora mismo, si esa fuera la opción, supondría ralentizar la solución de la Gavidia. Por tanto, tenemos que ir a una opción de concesión o de compraventa, con un proyecto privado que pueda terminar dándole una solución. La solución primera, de rehabilitar con cargo al presupuesto municipal, que es una opción legítima y que algunos grupos defienden en el Pleno, eso tenemos que ser conscientes que nos lleva a que la Gavidia permanezca siendo una rémora. Nosotros estamos más en la posición de buscar una solución de la mano de la iniciativa privada, pero teniendo esas hipotecas, por decirlo de alguna manera, que sea un proyecto diferente y que marque un antes y un después con respecto al edificio. No vale cualquier cosa en el corazón de la ciudad. Un hotel no es muy diferente a lo que hay, entiendo. Depende del tipo de hotel. Es verdad que ahora mismo hay distintas iniciativas hoteleras que se están desarrollando en la ciudad en distintos puntos, y que invita a la reflexión de cuál es la capacidad de Sevilla en torno a su capacidad hotelera. Y por tanto, si la Gavidia fuera un hotel, sería una fórmula repetida con respecto a otras zonas. Pero yo tampoco lo voy a desechar, no lo voy a desechar, porque es verdad que hay proyectos interesantes de hoteles tematizados, donde también algunos de estos proyectos han puesto encima de la mesa la posibilidad de rehabilitar San Hermenegildo como un complemento al hotel, para darle un uso también de congresos, convenciones, uso cultural, y una intervención necesaria también en la plaza que tenemos ahora mismo entre Gavidia y San Hermenegildo, una plaza que es fácil ver a niños jugando, pero que la verdad que la plaza deja bastante que desear desde el punto de vista de su urbanización. ¿Este modelo que van a aplicar en la Gavidia valdría también para el caso de Altadis?
Altadis es una situación diferente porque... Sí, me refiero, yo sé que la situación de los edificios no es la misma, pero en cuanto al modelo a seguir para darle uso a ese espacio, ¿podría valer algo similar de lo que están haciendo en la Gavidia? ¿O alguno de los proyectos que no quepan en Gavidia? A ver, Altadis ocupa un sitio privilegiado también en la ciudad. El denominado cubo debe de albergar un uso que no debe ser ni muchísimo menos ni el hotelero ni el comercial, sino que debería de ser un centro vinculado quizás a la innovación, a los emprendedores, o un centro también vinculado al mundo de la cultura. Todos esos usos yo creo que serían bien recibidos, o el gobierno lo vería como un buen uso, pero indudablemente hay que partir que la propiedad de los terrenos de Altadis es de Tabacalera. Estamos hablando y la próxima semana yo tengo la oportunidad de reunirme nuevamente con los directivos de Altadis para intentar también llegar a una solución. Aquello es un complejo fabril, tiene su valor, pero es verdad que ahora mismo la calificación urbanística es de industria tabacalera. Por tanto, yo también apelo a la generosidad que debe de tener Altadis para que esa calificación, cuando sea cambiada, se traduzca en un proyecto donde gane la ciudad, que gane Sevilla, y no con cualquier tipo de proyecto. Estamos hablando de muchos proyectos enquistados de hace años, Gavidia, Altadis. Le voy a plantear un tercero. Al comienzo de mandato decía el alcalde que Tablada sería un parque periurbano para la ciudad y que era una prioridad del gobierno. Lo cierto es que el mandato ha pasado al Ecuador y yo lo primero que le voy a preguntar es si sigue siendo una prioridad y que en caso de que lo siga siendo, ¿cuándo vamos a ver novedades en este asunto? Claro que sí que es una prioridad, y hay una moción en ese sentido en el Pleno, y nosotros hemos solicitado al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Defensa, la posibilidad de que ese parque, o ese futuro parque metropolitano, ese futuro parque periurbano, empezar a colonizarlo, si se me permite la expresión. El Ministerio de Medio Ambiente tiene una propuesta para permitir que allí empiecen a ocurrir cosas y empiece a haber un uso público, y eso fue un objeto primordial de la reunión que tuvo el alcalde con la ministra de Medio Ambiente. Estamos a la espera de una respuesta, porque también ahí la propiedad no es un terreno propietario del ayuntamiento, pero indudablemente hay muchas asignaturas pendientes que heredamos, como entiendo que le ocurren a todos los gobiernos, y yo también podría enumerar aquí un largo listado de asuntos que quizás puedan pasar desapercibidos en el día a día, pero que se han resuelto. Podemos hablar de los litigios con Metrobacesa, con Hacienda El Rosario, que eran espadas de Damocles que tenía la Hacienda municipal, y que en un trabajo arduo y callado hemos ido resolviendo, al igual que otros asuntos. O sea, que Tablada depende del Estado todavía, del Ministerio. Depende del Estado. ¿Qué necesita que haga el Ministerio? Nosotros lo que le hemos pedido es la cesión de una especie de arteria o de vía verde, por así decirlo, que pueda cruzar Tablada, para empezar a dotarlo de un uso público. Lo que pretendemos es que la gente empiece a ocupar Tablada con visitas, con estancias, o haciendo deporte, pero para eso necesitamos el uso de una parte que nosotros hemos llamado una vía verde, de en torno a Tablada. Estamos a la espera del Ministerio. Y sin noticias de momento, entiendo. Y sin noticias de momento. El tema de los veladores delegados durante este tiempo de mandato que lleva le ha salpicado muchísimo. Ha habido mucha polémica relacionada con este asunto, sobre todo por la idea firme que tuvieron ustedes. Y analizando el proceso, da la sensación de que en un primer momento quisieron negociar con los establecimientos, luego, viendo que el acuerdo no era posible, tomaron una decisión como gobierno, pero al final han acabado negociando de nuevo y llegando a un acuerdo, cediendo las dos partes. Han aprendido cierta lección de que sin los establecimientos, sin los hoteleros, no se puede llevar a cabo su política de reurbanización y reorganización de veladores? A ver, el tema de los veladores yo sé que es un tema controvertido, y somos conscientes desde el gobierno municipal que estamos ante una ciudad turística con unas condiciones climatológicas que invita a ocupar la calle, a ocupar las plazas, pero habría que reconocer que la deriva que llevaba la ciudad en los últimos años, con un crecimiento exponencial del número de veladores, durante el gobierno del Partido Popular fueron más de 9.000 veladores las autorizaciones nuevas que concedió el gobierno, legítimamente porque era su modelo de ciudad. Pero la gente tiene que reconocer que hay plazas, calles donde sencilla y llanamente es imposible transitar, sobre todo personas que puedan tener movilidad reducida. No digamos nada, una madre o un padre
con un carrito de bebé, o sencillamente plazas que están colonizadas por los veladores y los niños no pueden hacer uso de esa plaza. Y esas plazas y esas calles es dominio público, nos pertenecen a todos, independientemente que puedan ser utilizados. Y yo creo que había que poner un poquito de orden, y había que ordenar, y en algunos casos reducir considerablemente. Nosotros hemos negociado y hemos dialogado desde el minuto 1. Lo que sí es cierto, yo tengo que decir que en algunos casos, y eso te lo pueden reconocer en conversaciones más íntimas, por así decirlo, no se pensaban que el gobierno iba en serio en cuanto a la ordenación de veladores. Y es verdad que después de una propuesta, pues hemos abierto un periodo de alegaciones, donde los hosteleros a título individual han hecho sus aportaciones, de acuerdo con la ordenación que se aprobó en la Comisión de Veladores, y hemos intentado llegar a un entendimiento y a un acuerdo que ha supuesto ni la reducción drástica inicial con la que nosotros planteamos la ordenación de veladores, sobre todo en San Fernando y Avenida de la Constitución, ni tampoco el vale todo, tengo licencia para 8 y ocupo 18, ni esa ocupación excesiva de la vía pública. Lo que yo le planteaba es que al final han tenido que negociar, es decir, que esa imposición que en cierto momento el gobierno dijo de cae un tanto por ciento, además muy elevado en Avenida San Fernando, en toda esa zona histórica del centro, al final no les queda más remedio que llegar a un acuerdo con los hosteleros, ¿no? Pero la unilateralidad en este caso... No, yo no lo llamaría así. A ver, hay una propuesta que se decreta y se aprueba en el órgano correspondiente de la gerencia y se abre un periodo de alegaciones, donde todos los interesados, como ocurre en la vida municipal, con las ordenanzas fiscales, con el presupuesto, con otras regulaciones, pueden presentar sus alegaciones. Y en ese periodo de alegaciones es donde ha habido ese diálogo y donde en algunos casos pues se ha reconsiderado, en otros no, se ha reconsiderado la propuesta que han hecho los propios hosteleros. Es, digamos, un método de trabajo bastante habitual en el ayuntamiento. Indudablemente yo le puedo adelantar que estamos trabajando para que un barrio que se está banalizando, que se está vulgarizando desde el punto de vista paisajístico y de la ocupación de la vía pública, como es el barrio Santa Cruz, pues necesita o está reclamando una intervención municipal en los temas de movilidad, en los temas de degradación paisajística, un incumplimiento flagrante de la ordenanza de publicidad o también en los propios veladores. Yo el otro día tuve la oportunidad con la Asociación de Vecinos de Santa Cruz de dar un paseo y la verdad que aquello, una zona emblemática para la ciudad como es el barrio de Santa Cruz, presenta un grado de degradación que hay que solucionar. Hablándole de excesos en la ciudad, presentaba no hace mucho un plan vinculado con la vivienda, hablaba de los apartamentos turísticos alegales, cuyas cifras eran completamente sorprendentes en Sevilla. Le ha tumbado el Pleno del Ayuntamiento la posibilidad de que con las ordenanzas fiscales subieran la tasa de apertura de estos establecimientos turísticos. Después de eso, ¿qué medida le queda al Ayuntamiento para frenar este exceso, ¿no? Han dicho ustedes, de apartamentos turísticos. A ver, hay un fenómeno que se está dando en nuestra ciudad, como en las grandes ciudades españolas y europeas, y es la denominada hotelización de las viviendas. Es sencilla y llanamente que la gente alquila una habitación de su casa o un apartamento que pueda tener, que normalmente estaba sujeta a la ley de arrendamientos urbanos, alquilado a estudiantes, a trabajadores, y que ha pasado a ser convertida en viviendas de uso turístico, al margen de la legalidad, hay que decirlo. Por tanto, eso está produciendo una competencia desleal a los hoteles, a los hostales, a las pensiones, pero también está provocando, en algunos casos, una expulsión y un encarecimiento del alquiler. ¿Por qué? Porque al propietario le resulta más atractivo alquilarlo semanalmente o de fin de semana al turista que un año a un estudiante. Eso puede producir una alteración de la piel de determinados barrios. Hay una preocupación, me consta ahora mismo, por los vecinos de la zona norte, de la calle Feria, de la calle San Luis, donde este fenómeno, sin ser excesivamente preocupante, pero se está extendiendo. Indudablemente, la tasa que me ha tumbado la oposición, como usted denomina, no iba a solucionar todo el problema, pero incomprensiblemente ha habido un acuerdo por segundo año consecutivo donde el vecino que quiera transformar una vivienda de uso residencial en uso turístico, pues en vez de pagar los 25 euros que paga ahora anualmente,
pues nosotros pretendíamos que pagara 350 aproximadamente, como ocurre en el resto de ciudades. Eso es lo que se paga por una tramitación. ¿Por qué esta subida? Pues porque no es lo mismo comercializar con una vivienda como cuando se dedica al uso turístico, como cuando sencilla y llanamente se vive en ella. Eso, por eso le preguntaba, delegado, ¿qué le queda al ayuntamiento? Bueno, nosotros formamos parte, pues, este es un fenómeno que no se da solamente en Sevilla. Nosotros formamos parte de un grupo de trabajo con Madrid, con Barcelona, con Valencia, con Málaga, San Sebastián, porque la problemática es la misma. Y estamos estudiando medidas de carácter fiscal y medidas de carácter urbanístico. Yo en este momento lo que le puedo decir es que estamos estudiando el fenómeno y yo espero que podamos salir con una serie de medidas que, más allá de la inspección necesaria para que esa oferta legal se convierta en todo caso en oferta legal, hay un decreto de la Junta que lo permite, porque si no es competencia del legal y economía sumergida, y yo entiendo que todos estamos en contra de esa modalidad de economía, pero indudablemente a mí me preocupa esa transformación que puedan sufrir algunos barrios y esa proliferación de viviendas residenciales que se transforman de manera excesiva en uso hotelero. Me preocupa que pudiera haber una inflación en torno a viviendas de uso turístico y, por tanto, vamos a ver desde el punto de vista urbanístico y fiscal cuáles son las medidas que vamos a poner en marcha. Una medida puede ser, se puede, o tiene el ayuntamiento potestad para limitar el número de viviendas en determinadas zonas, o eso no está dentro de sus competencias. Eso podría estar, y para establecerle un símil, podría ser, al igual que se declaran zonas saturadas desde el punto de vista de la implantación de bares y demás, porque se entiende que ya hay un exceso de bares, pues esa misma figura se está estudiando en este momento la viabilidad de poder declarar alguna zona como saturadas desde el punto de vista turístico, a la vista de esas viviendas que tienen un uso como tal. Sé que hay algunas experiencias en el Estado español y algunas sentencias que han tumbado iniciativas de estas características. Por eso quiero ir con sobreseguro, quiero que la reflexión, porque tampoco es un problema acuciante en este momento, pero quiero ir sobre seguro y, desde luego, lo que sí puedo decir es que forma parte de la preocupación del Gobierno, forma parte de la preocupación del delegado, de esa economía sumergida, y esa proliferación de esta hotelización de viviendas, y, desde luego, en algunas zonas soy partidario de frenar. Bueno, delegado, nos quedamos sin tiempo. Yo le invito otro día porque tenemos que hablar de los congresos turísticos que va a haber el año que viene en Sevilla, que van a ser muchos importantes, del aeropuerto, de muchos asuntos que se nos van a quedar en el aire. Así que le invitamos que otro día, cuando buenamente pueda, esté otra vez con nosotros y seguimos hablando de este y otros asuntos. Es verdad que se nos quedan los temas quizás de turismo, la parte amable, y reconocer el momento que vive la ciudad con cifras muy positivas, con ese reconocimiento que hemos tenido como destino número 1 para el 18, que ha hecho la prestigiosa guía Lonely Planet, y de cómo reordenar, por así decirlo, y cómo digerir este éxito, ¿no? Bueno, yo le emplazo otro día, como delegado de turismo, usted vuelve y hablamos de esto y otros asuntos. Será un placer. Que muchas gracias, Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, por estar aquí, y le esperamos muy prontito. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, despedimos al delegado, hacemos nosotros una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos con la tertulia. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo del programa de esta noche. Ya se ha marchado nuestro invitado, el delegado Antonio Muñoz, y tenemos con nosotros a 3 compañeros de esta casa del Correo de Andalucía que nos van a ayudar a analizar lo que ha dado de sí esta entrevista y, por supuesto, a repasar con ustedes otros asuntos vinculados a la actualidad sevillana de esta semana, que, como les decía al arranque del programa, son muchos y muy variados. Así que vamos al lío para no perder mucho tiempo. Diego Manuel Díaz, Ana Trujillo, Iñaki Alonso, buenas noches a los 3. Buenas noches. Al unísono lo han dicho, parecen una coral, los encajaditos que están. Gracias por estar aquí esta noche. Vamos a empezar, como decía, por el principio, por esta entrevista que habéis estado viendo al delegado Antonio Muñoz. Creo, a mi entender, que ha dejado varios titulares encima de la mesa, algunos muy interesantes. No sé la valoración que hacéis ustedes en cuanto a los contenidos que han tratado. ¿Quién quiere empezar? Iñaki, venga. Bueno, pues me parece que el titular más llamativo es esa vuelta de tuerca para luchar contra los apartamentos, la proliferación de los apartamentos turísticos, y esa posible solución de zonas saturadas
de declarar zonas saturadas de este tipo de alojamientos, que después de un estudio evaluado por el ayuntamiento se ve que son muchos y que hacen una competencia en muchas ocasiones desleal a los hoteleros. Bueno, él lo ha dejado claro que a su entender o en su visión más personal es partidario de esta opción y ha dado dos zonas muy claramente definidas: San Luis, calle Feria, lo que es la zona norte del casco antiguo, ¿no? Sí, bueno, zona saturada de apartamentos de turísticos. apartamentos. De esa forma también hay que diferenciar. En cualquier caso, está bien que el Ayuntamiento de Sevilla empiece a valorar qué tipo de turismo puede acoger la ciudad, para que no ocurran casos que hemos tratado otras veces en este programa de una saturación que provoque pues reacciones como se han conocido en otras ciudades de la conocida turismofobia, que no es ni más ni menos que una reacción airada de la población porque ve cómo sube el alquiler de los pisos en la ciudad, porque bueno, no le resulta tan rentable alquilarlo como convertirlo en alojamientos turísticos. A este respecto también es necesaria una regulación, es necesaria que se tomen cartas en el asunto. Ha puesto horizonte temporal a temas que estaban un poco enquistados. La Casa Fabiola, el Museo de Belver, lo ha fijado para antes del verano. Para la Gavidia ha dicho que antes de final de año había un proyecto claro. Para Tablada, en fin, que nos ha dejado varias fechas encima de la mesa, ¿no? Sí, se han hablado de lugares comunes en Sevilla, que son de Tablada, Altadis, Gavidia, y ya incluso el Museo Belver está entrando ya en esa categoría. Y bueno, hemos visto al delegado muy optimista, con resoluciones a corto o medio plazo de todos esos proyectos. Ya hay que ver que se confirmen, porque muchas veces nos han dicho que eso iba a llegar, que eran resoluciones factibles, y aquí siguen sobre la mesa. Sí. A mí la parte interesante es que haya fijado fecha, que diga, verá, antes de verano de 2018... Le ha costado poner fecha, ¿eh? Ha ido costado, al mal político de decir pronto. Pero precisamente en los foros de Ingeniero de Camino hace 2 semanas lo que decían, lo que necesitamos es que se fijen las fechas de inicio y de finalización de obra. No podemos estar en esta incertidumbre. Entonces, si conseguimos arañar como has podido al delegado, pues fecha de va a haber una solución para Gavidia en 2018 o va a haber una solución para el Museo Belver para mediados de 2018, pues ya tenemos un horizonte temporal en el que pueden trabajar en el Museo Belver, por ejemplo, las empresas turísticas. Perdona, Diego, los ingenieros no solo quieren que les pongan fecha, quieren que se cumplan las fechas. Te lo digo porque estuvimos en un foro que organizó el Correo y ellos pedían sobre todo que hubiera fecha, como tú dices, que es muy importante, pero sobre todo que los políticos y las administraciones las cumplan. Además tenemos una mala costumbre en Sevilla de que suelen fallar en las fechas. Ahí Bueno, está la S40, que en 2012 tenía que estar acabada. Redundando en el asunto de las fechas, también normal que estamos a punto de entrar en el año clave del mandato, que es el último año, por así decirlo, 2018, porque las elecciones serán en mayo o junio de 2019. Entonces, el horizonte más importante para ellos es este próximo año, y por eso están volcando mucha parte de la gestión que finalice cosas en 2018. O sea, al fin y al cabo, la fecha... ¿Lo haces ahora o ya? La fecha no es más... Ahora es el momento de dejar la ciudad bonita. Es una estrategia electoral, eso de poner esa fecha... A los alcaldes eso de cortar la cinta, aunque sea una vez en su mandato, siempre les ha más que gustado. nada Bueno, hay algunos que acortan la cinta sin estar terminada de toda la obra, no sería la primera vez. Más que nada porque ya se ha impuesto que cortar una cinta en el propio año electoral, es decir, en enero o febrero de 2019, pues eso canta por soleares, por así decirlo, porque se han hecho las cosas si rápido. Si la corta en diciembre ya se ve de otra forma. Efectivamente, además, sabemos que por ley desde que se convocan elecciones no se puede realizar inauguraciones pero se camuflan, aquí hemos vivido. Por supuesto. Pero es verdad que la sociedad cada vez está más pendiente de estos asuntos, y cuando se corta una cinta 3 o 4 meses antes de unas elecciones, eso tiene al final un mal regusto. Bueno, pues son algunas de las claves de los asuntos que ha dado de sí esta entrevista con Antonio Muñoz, que vamos a seguir en el Correo de Andalucía desarrollando durante los próximos días. Pero vamos a empezar a repasar la actualidad, y lo hacemos con algo que ocurría hoy mismo. Este miércoles por la mañana en el Ayuntamiento de Sevilla se celebraba un pleno de carácter extraordinario para una modificación presupuestaria que ha venido a superar los 4 millones de euros y casi situarse cerca de los 5. ¿Con eso qué va a pagar el Ayuntamiento? Pues sentencias judiciales o deudas pendientes, para que ustedes sepan, todavía de las setas, de los aparcamientos de BAM y del Arenal, del Teatro de la Maestranza, y algo hay también relacionado con Fides. También va a haber dinero para viviendas que va a comprar en Visesa para aumentar el parque público. Ha salido adelante solo con los votos del PSOE,
se han abstenido tanto Ciudadanos como PP como Participa. Dicen que por responsabilidad, Izquierda Unida, por ejemplo, solo ha votado a favor del asunto de compra de vivienda por parte de Envisesa. Ese es el escenario en el que el Ayuntamiento no ha tenido más remedio, no sé si lo veis así, compañeros, que tener que sacar esta solución rápida adelante, porque 4,9 millones de euros creo que han sido finalmente los que han tenido que pagar, modificar un presupuesto a estas alturas para esa cantidad de dinero y para asuntos que nos suenan ya antiquísimos, ¿no? Porque hablar todavía del dinero de la SETA, del dinero de FIBE, es como remontarse muy atrás, ¿no? Los lugares comunes que yo digo de esta ciudad, pero que al final no tienes más remedio, porque son deudas, son sentencias que tienes que pagar, y que yo creo que dejan poner de manifiesto dos cuestiones. Primero, dejación del control y de la realización de estos proyectos, y un poco algo que ya hemos comentado aquí en esta mesa de debate alguna vez, que al final los proyectos no se presupuestan bien, no son proyectos que están hechos bien, y que al final tienen un sobrecoste que paga la ciudad, y que paga la ciudad muchos años Y después. el caso de la SETA es el más flagrante. Todos sabemos que se disparó al final el coste de la infraestructura, que ya ha quedado, es un hito en la ciudad hoy en día. Yo creo que eso pocos lo dudan, aunque hay algunas personas que aún son reacias a esa arquitectura, pero se ha convertido en un enclave, Un reclamo, ¿no? un reclamo y un de la enclave ciudad. de la ciudad, pero es verdad que la merma para el erario público ha sido muy alta. Primero por el sobrecoste, y segundo porque, no olvidemos, esta modificación presupuestaria viene a pagar una sentencia que llega no en época de Monteserín, sino en época de Zoido, por un incumplimiento de un contrato durante los 4 años de mandato de Zoido, de un contrato que legó Monteserín, eso sí es cierto. Es decir, yo recuerdo que Zoido decía continuamente que no era un alcalde revisionista, que no le gustaba la SETA, no le gustaba la Torre Sevilla. Pero no las iba a tirar, claro. Obviamente, hombre, sería obviamente no podía decir otra cosa, pero sin embargo sí que sistemáticamente incumplió este acuerdo firmado, que era legal y lícito, entre el Ayuntamiento y SACIR, y eso derivó en esta sentencia que hoy aquí. Y lo malo que tienen estas modificaciones presupuestarias a estas alturas del año es que acabas prácticamente con el remanente que te queda para otros aspectos importantes de la ciudad, ¿no? Que hoy la oposición venía denunciando eso, que si tapamos de aquí, la manta es igual de corta, se destapa por el otro lado, ¿no? Hombre, han hablado del servicio de la mujer, que se reduce un 30% el presupuesto que había previsto para todo el año. Han liquidado también para una cantidad importante de 900.000 euros de parques y jardines. Estamos hablando de cantidades muy importantes, que el delegado de Hacienda pues defiende como puede, diciendo, no, hemos conseguido estos picos porque Claro. no íbamos a llegar a finales de año a ejecutar. Pues eso sí que no es de herencia, eso es de problema, De mala gestión. de mala gestión de un ayuntamiento que, recordemos, el presupuesto lo aprobó en abril y no llega a poder ejecutar el 100% del presupuesto. Y sobre las modificaciones presupuestarias hay una parte que también es culpa de Zoido, son esos intereses de demora por el parking de Rafael Salgado, de Bami, que era culpa de Monteserín, pero todo lo que no se pagó en 2011, 2012, Claro. 2014, 2015 Hay que pagarlo ahora. es culpa En cualquier caso, de lo Zoido. que comenta Iñaki es cierto. Si se sabe que esta sentencia hay que pagarla, y eso en abril se sabía, ¿cómo que a la hora de elaborar un Presupuéstelo usted presupuesto, cuando hace las cuentas, por claro. supuesto, y no tenemos que llegar a Es que al no. final una economía, el presupuesto del ayuntamiento es como el presupuesto de cualquier casa, el que si te quieres pegar Si un le quitas de viaje aquí- lo tienes que quitar de aquí, es que eso es así, donde no hay más, no hay más. No, y al final se demuestra que hay apartados muy estimativos. Claro. Y hay improvisación también, Claro, eso- porque al final es ahí eso. sí. Y que ante este tipo de plenos al final tienes que sacarlo adelante, porque ¿qué vas a decir? Mire usted, pues no le autorizo la modificación presupuestaria. Entonces, si son sentencias judiciales las que tienes que hacer frente, Al final hacer la al fin y al embargan. cabo, Claro. pagarlo lo tienes que pagar, ¿no? Sobre lo que ha dicho Diego y el cumplimiento de esos abonos que se podían prever, el propio Julián Moreno, de Participa, llegó a plantear de que tendrían que crear como una especie de bolsa donde ir metiendo dinero para cuando sentencias que son desfavorables al ayuntamiento, pues se abonen con ese fondo. Pero el gran problema de eso es, si yo hago un presupuesto planteando de que la sentencia que estoy en litigio la voy a perder, directamente estoy diciendo, juez, condéneme Además, antes como- de que se celebre el O juicio. tengo unos abogados que no van a ganar Hoy, ni como una, ha ¿no? comentado Ana, esto es como en una casa. Si en una casa no se llega a fin de mes, ¿cómo se va a poner una hucha de ahorro? Claro. Pues más o menos. Bueno, no es la única polémica en la Plaza Nueva esta semana. Ya le adelantábamos la anterior que el ayuntamiento se estaba tomando muy en serio el asunto de la movida. Pues bien, esta semana el delegado de seguridad Juan Carlos Cabrera, en una rueda de prensa de otra cosa, al final acabó hablando del blindaje antimovida que va a hacer el ayuntamiento hasta la próxima Navidad. ¿Esto qué quiere decir?
que todo el plan especial que están desarrollando ahora los fines de semana desde la fiesta de Halloween se va a mantener todos los fines de semana hasta Navidad, con especial atención a zonas que ya sabemos que están saturadas. Para que ustedes se hagan una idea, la Alfalfa, el Paseo Colón, la Alameda, Triano, la Macarena. Allí va a haber más policías, más bomberos y más servicios del Lipazán. Solo este fin de semana, solo se han contabilizado más de 250 denuncias en el dispositivo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento. Y por lo que se ve, compañeros, la cosa no va a parar, porque se ha tomado muy en serio Juan Carlos Cabrera esto de acabar con lo que no ha podido acabar nadie en Sevilla, que es la movida y el botellón, y va a estar ahí con la policía hasta Navidad, dice, de momento. Yo creo que la solución, que obviamente hay un problema y tienes que atajarlo, pero yo creo que la solución tampoco es más policía. Al final el ayuntamiento tiene que hacer un planteamiento más a largo plazo de cuál es la salida, porque la gente al final sigue haciendo botellón, incluso ahora en esta fecha que se supone que hace más frío, que hay la gente un abrigo, una bufanda, una temperatura en teoría menos porque en realidad tampoco hay una oferta de ocio juvenil que termine de enganchar a la gente y que los lleve a otros sitios de la ciudad, que los lleve a otro tipo de eventos y que sea beber en la calle. La novedad con respecto a lo que hablábamos la semana pasada, Diego Iñaki, que esta vez aquí, es que lo que creíamos que era puntual se va a alargar en el tiempo. Y nadie descarte que llegue luego hasta Semana Santa, porque el mismo derecho al descanso y a la limpieza del barrio tiene un vecino en diciembre que en enero o marzo. Es decir, que estamos hablando de un hecho que no es ni mucho menos puntual, sino que se convierte casi en coyuntural, ¿no? Perdón, no es coyuntural, sino estructural. Que al fin y al cabo Sevilla desde hace años tiene este problema que nadie logra atajar, y las zonas que ha referido, que tienen más movida juvenil, son prácticamente las mismas de las que podíamos hablar hace 15 años. Hay cierta improvisación, no sé, con este plan especial, ¿eso demuestra improvisación o al revés? Demasiado interés por parte del ayuntamiento, o un interés correcto, vamos. Yo creo que ha querido coger un caballo de batalla en un momento en el que a lo mejor no hay grandes titulares. Recordemos que antes del verano pues hubo muchísimos titulares con esto de Ecuador del mandato, de muchos actos, muchos anuncios y demás, y en este momento que no hay tanto, pues están con ese caballo de batalla. Pero a mí lo que me llama la atención, si hace 2 o 3 meses había un problema con las productividades de la policía local, que no podían tener efectivos suficientes para los fines de semana, ¿cómo que ahora tenemos este batallón de agentes policiales por toda la zona? Algo han hecho. Yo creo que bien, porque los policías tienen que estar prestando servicio y en un número, en condiciones para la ciudad de Sevilla, pero es llamativo que en ocasiones hubiera solo 4 agentes para el primer partido de Sevilla contra el Español en la primera jornada de Liga, y ahora tengamos que eso al fin y al cabo es un parche. Es decir, tener a la policía sistemáticamente blindando calles de Sevilla para que la gente no haga botellón. Ojo, no solo es botellón, también es la gente que están en algunos establecimientos y están consumiendo en la puerta. ¿Por qué? Porque esos establecimientos fomentan que se consuma en la puerta porque les interesa, por la ley antitabaco, porque pueden llenar más aforo. Y el Paseo Colón es el ejemplo más paradigmático de todo esto. Además no... Es decir, y ya termino, me refiero a que esto supone un parche. Quizá, obviamente, nadie tiene la varita mágica, pero habría que buscar una solución no solo más a largo plazo, sino que no consista en ir moviendo policías locales, de un lado para otro, sino crear ya de verdad una alternativa. Ana. No, porque lo que quería decir es que no solo es... Hablábamos antes de los grandes proyectos, que llega como el final del mandato, que tú al final le tienes que ofrecer a la gente algo hecho. Desde que llegó Espada y con Zoido, los vecinos se han quejado de la botellona, del ruido, bueno, los vecinos de la Alfalfa, todos los fines de semana, tú al final a esos vecinos también le tienes que dar algo, le tienes que decir, oye, te estoy escuchando, y este plan yo creo que responde claramente a eso, a los vecinos que se quejan y que lamentan eso, pero yo insisto, la policía, vale, puntualmente te puede solucionar un fin de semana, pero que tú después tienes que pensar algo más a largo plazo. Venga, ya sí, que avanzamos. Eso ahí, la semana pasada ya lo comentamos, están estas jornadas de ocio alternativo y de recomendaciones a los jóvenes, pero parece que esa no es la tecla, porque llevan ya 2 años. El ocio de siempre, no el alternativo. Exactamente. Pregúntele a un chico de 20 años, oye, mira, en vez de ir de botellón, vamos a ir a una jornada de ocio alternativo. Tiene cola en la puerta. Bueno, quien seguro que no está en estas jornadas de movida son las monjas de Santa Inés,
que esta semana han estado marcadas por la polémica. ¿Qué ha ocurrido? Lo saben. La Delegación Provincial de Cultura le sancionaba nada más y nada menos que con 150.000 euros por haber intervenido sobre el órgano del convento, que es un bien de interés cultural. Dice la Junta que esas cosas tienen un procedimiento, una burocracia, y que hay que presentar la preceptiva solicitud para que Cultura lo autorice. 150.000 euros son por restaurar y 20.000 por trasladar el órgano hasta un taller para llevar a cabo estos trabajos, es decir, 170.000 euros en total. Dice la Junta que es un expediente administrativo que se puede recurrir, que incluso si lo pagan pronto le hacen un 20% de descuento. El abogado Joaquín Moekel es el que está defendiendo a esta congregación, a estas monjas, y entre otras cosas piensa reclamar para no pagar la deuda. La Junta ayer al final dijo que bueno, que la deuda se mantenía, pero que autorizaban que siguieran los trabajos que ya se habían iniciado. Una situación un poco rocambolesca y extraña, pero lo cierto es que a día de hoy las monjas de Santa Inés tienen que pagar 170.000 euros por restaurar el órgano del convento. Bueno, que la ley es la ley, y sé que es lo que vamos a hablar, pero bueno, que es una situación un poco paradójica, ¿no? Bueno, más allá de que es verdad que bueno, la multa es altísima, no sé qué puede condicionar en esta congregación, si la podrán pagar o no, ya no entra ahí. Lo que sí es verdad es que, a cierto modo, y con respeto a todas las opiniones, no termino de entender la polémica, porque si existe un procedimiento que está regulado y que hay una ley que lo marca, ya sea usted una congregación religiosa o ya sea usted una comuna hippie, tiene que cumplirla fielmente. Yo creo que eso es lo que a todos nos hace tener como una sensación agridulce cuando nos opinamos sobre el tema, porque es una congregación, que son 13 monjas, que subsisten con sus dulces. Sí, obviamente pero la comparación con los hippies no ha sido muy afortunada, claro. Pero bueno, tampoco no pasa nada con la quería exagerar la comparación, sí, para que se notara de que yo creo que ahí no se debe entrar en el detalle de quién lo hace, sino de lo que se ha hecho mal. Sobre todo porque creo que también fueron advertidas, incluso por el propio arzobispado, de que no era la forma de proceder, claro. Ojo, que tampoco la Junta ha hecho su trabajo, porque es un BIC y por lo tanto la Junta tiene que estar encima y tiene que estar pendiente de toda esa remodelación. Esto es un debate más amplio que podría llegar incluso a la falta de intervención que la Junta acomete en la mayoría de los BIC, entre otras cosas porque no tiene capacidad en una ciudad donde hay tantísimos bienes de este tipo, ¿no? Si mi calle está mal y yo voy y la parcheo, es decir, mi calle tiene un socavón y yo el socavón lo relleno mal y alguien tiene un accidente, pues la culpa no puede ser de quien no lo haya arreglado, sino mía por no arreglarlo. Claro, bien. Luego te dicen las monjas que lo que querían era que sonara en la misa del gallo este año el órgano de su iglesia, y te da cierta ternura, ¿no? Pero yo creo que es eso, que es lo que tú dices, es ternura, pero luego, quiero decir, el procedimiento es el que es. Además hay muy malos precedentes, porque todos recordamos el caso del Ecce Homo. Hombre, no creo yo que el órgano haya llegado a esa circunstancia, pero bueno. Habrá que esperar a la misa del gallo, perdón. Hay otro precedente también en el que está involucrado Joaquín Moekel. Todos lo recordamos cuando Joaquín Moekel, de motu propio, limpió una estatua de Curro Romero frente a la Plaza de la Maestranza, y la reparación fue aún más dañina que esa pintada que tenía, porque... Bueno, pero en este caso las hermanas han llevado el órgano a un taller de un profesional, sevillano, en fin. Me refiero, pero no han seguido un procedimiento, y el no seguir el procedimiento puede poner en riesgo la obra. Iñaki, ¿algo que decir sobre el tema? No tengo nada más que decir. ¿Te ha gustado el debate entre ellos, no? Salvo que me ha encantado del parcheo, porque en mi barrio ha habido una presidenta de la asociación de vecinos que lo ha hecho. No le ha arreglado los baches y se puso ahí con su palita a arreglarlo. Ten cuidado, a ver si le acaba de multar a la asociación de vecinos. Esos baches no son Adela Castaño era consciente. Bueno, nos vamos a poner un poquito más serios ahora para abordar otro asunto. Saben que se está celebrando esta semana en Pamplona el juicio contra 5 sevillanos que están acusados de una violación a una joven en los Sanfermines del año 2016. Se les conoce como La Manada a estos 5 jóvenes sevillanos. Ha empezado el juicio, piden 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno por delitos de agresión sexual, robo con intimidación y un delito contra la intimidad. Primero declararon estos 5 jóvenes que dijeron ser inocentes, luego ayer lo hizo la joven en el más absoluto secreto, prácticamente no ha trascendido nada de lo que allí ocurrió. Hoy era el turno de algunos policías los que detectaron a estos jóvenes, también los que llegaron a detenerlos. Se está celebrando un juicio además con mucha trascendencia pública, hay mucho interés. Quizás lo que más ha llamado la atención es la decisión del tribunal de aceptar un informe que habían encargado los jóvenes sobre la vida de la víctima poco después. Un detective privado. Un detective privado, y que no aceptará las conversaciones de WhatsApp
posteriores al acto delictivo en sí, ¿no? Son detalles que al final están provocando cierto posicionamiento público de la sociedad. Hay en redes sociales mucha indignación, una situación un poco de juzgar previamente lo que se está tratando ahora en los tribunales. Yo hoy en mi timeline se llenaba de mensajes, especialmente de mujeres, diciendo que no solo te violan, sino que tienen que parecer que te violan, ¿no? Es como que buscaban con ese investigador privado de la vida después de la chica, ¿no? Que tenía que estar recluida en casa, apesadumbrada. O sea, si esa chica ha intentado normalizar su vida, eso va a jugar en su contra, normalizar su vida, encima va a ser su contra, que quiero decir que ahora mismo estamos en una presunción total, ¿no? Pero sí, es verdad que ha sonado un poco extraño. Ha llamado la atención, ¿no? Sí, ha sido extraño. Nos falta la versión del tribunal, claro. Sin tener los detalles, porque es un juicio que está ocurriendo en Pamplona, que hay cierto hermetismo de lo que está ocurriendo en la sala. Y es verdad que también es sorprendente, no sabemos los detalles, que con pero su trascendencia apenas se está conociendo los detalles exactos del juicio. Sí que me parece, y coincido con Ana, que es que aparte estamos hablando de una vulneración del propio derecho a la intimidad de una persona que además es víctima de un supuesto asunto de violación, y que eso el juez lo acepte a trámite, en el cual se habla y se comenta en este informe de un detective privado, es decir, que esta chica la han estado espiando, y se dice hablando en plata es eso, ¿no? Y se ha realizado una vida normal y habitual. Hombre, pues claro, otra solución hubiera sido suicidarse, pero no le ha dado por ahí. No, es decir, es que eso ni mucho menos la hace ser más culpable, claro, efectivamente, más víctima o menos víctima. Yo no soy muy dado a juicios paralelos, pero me parece que esta práctica es de jugar muy sucio. Están buscando, en vez de centrarse en el hecho en sí, en lo que se juzga, están buscando las consecuencias, están buscando cualquier cuestión para desviar la atención de lo que realmente ocurrió esa noche. La pregunta es si públicamente o previamente todos estamos prejuzgando el asunto y damos por hecho ya que estos 5 jóvenes son culpables y que la víctima dice la verdad. Pero este juicio paralelo existe desde hace 1 año y medio, ¿eh? Eso desde que se conoció la noticia. Ellos serán culpables cuando si lo dice el tribunal. Si el tribunal dice que son culpables, serán culpables. Si el tribunal dice que son inocentes, son inocentes. Yo aquí voy a algo mayor. Es lo que ocurre siempre cuando una mujer denuncia una violación, que tiene que demostrar que ha sido violada por cuestiones estéticas, por cómo iba vestida, por cómo reaccionó durante el acto, por cómo... Es que una chica, no ya en el caso, pero imaginemos una chica que se ve atacada por 5 hombres, podría haber gritado, pataleado, y con eso hubiera evitado que la hubieran violado. No digo este caso, me refiero a cualquiera, pero sin embargo se le juzga por cualquier acto, por cómo iba vestida, porque los acompañó, porque se besó con uno. A eso hay, para una serie de gente, que eso ya ella la hace culpable, merecedora de esa acción si ocurrió. Lo que había que ver que si el tribunal también lo considera, que eso sí sería, imagino que eso ya sí sería de extrema gravedad. Lo que considere la ley en función a los indicios o pruebas que haya, imagino que esa objetividad. Sí, pero ahí hay un apartado de interpretación muy amplio, es decir, quien dice si eso era consentido o no era consentido. Es que es muy difícil determinar, demostrándose que ha hado acto sexual. Es muy difícil determinar lo que pretende si lo hubo de una forma. Lo que pretende este informe del detective es de alguna forma vincular que hubo consentimiento por parte de ella. Sí, pero que eso de todas formas llega al punto valorativo, es decir, porque una persona tenga determinados hábitos en su vida, ya actuó de determinada forma entonces, es muy difícil de valorar. Eso es una causa no somos jueces, pero bueno. Una causa-efecto que al fin y al cabo, como ha comentado Iñaki, es jugar bastante sucio. Bueno, el juicio va a seguir, y nosotros seguiremos hablando de él porque tendrá que haber novedades y el tribunal pronunciarse en función de lo que dice la Fiscalía, la defensa, etcétera. Ya estaremos pendientes y se lo contaremos. Esta noche, además, vamos a hablarles enseguida de otro asunto que en Sevilla trae cola y bastante, que es lo relacionado con los incidentes de la última madrugada. Se lo adelantábamos en el pasado programa y van a estar aquí personas vinculadas con la investigación, por ejemplo, Fernando Rodríguez Galisteo, que es uno de los abogados de todas esas personas que se sintieron afectadas por los incidentes de la madrugada. Enseguidita, cuando terminemos con esta tertulia, nos metemos en la madrugada.
no pasa nada, de verdad. Eso ocurría aquella madrugada del año 2017. Hoy entramos a fondo en el tema de la seguridad contra la tradición, es decir, ¿qué debe primar? Una opinión rápida quiero de cada uno de vosotros. En la seguridad, mantener la tradición, esto de que los cortejos se disipen, se acerquen, el ayuntamiento, vista la fecha, todavía no ha dicho nada, en fin, es un asunto ahí un poco enquistado. Yo creo que esa confrontación es muy peligrosa. Seguridad versus tradición no debería hacerse en ningún caso. Está claro que debe primar siempre la seguridad. Y que prime la seguridad no debería estar abocado a que se pierda la tradición, porque al fin y al cabo las cofradías van a salir, van a desfilar, van a procesionar, y bueno, ¿qué significa perder tradición? ¿Que haya una valla delante? No sé. Que cambie el recorrido, en fin. En esta ciudad sí, que hay una valla delante. Pues ya yo creo que ya significa que deberíamos se de Si la valla está 3 años ya es una tradición que esté la claro, valla. es la tradición de la valla, pero yo creo que habría que superar ese debate, por el bien de la ciudad. ¿Qué hacemos con la madrugada? Bueno, pues Si lo supiera. si los cofrades, si el ayuntamiento, si el consejo no lo saben, yo desde luego no tengo una solución. A tu pregunta, yo sí tengo claro que la seguridad, pero que la seguridad no tiene por qué estar reñida con la tradición, pero entre otras cosas porque la Sevilla de 2018 no tiene nada que ver con la Sevilla del año 2000, porque el mundo cambia y entonces se tiene que adaptar, porque la seguridad que se llevaba a cabo antes ahora es totalmente distinta. Antes le teníamos miedo a los atentados de ETA y ahora le tenemos miedo a que un tipo coja un coche y arrolle, y ante eso los responsables tienen que adaptar la seguridad, de lo contrario sería una negligencia de la cual nosotros mismos los acusaríamos con el dedo. Sabemos poco, Iñaki, ¿no?, de todo lo que el ayuntamiento tiene preparado. Ha deslizado algunas cosas, pero no llega a concretar, ¿no? Deslizó algo, incluso se habló de utilizar una especie de megafonía para avisar. Mire que el mobiliario urbano no sonará mucho, ¿no?, para esa onda sonora que provocó lo del año pasado. Exactamente. Pero a mí me parece que es muy complicado tocar a la madrugada cuando tú ves que intentan organizar cambios de calle o cambios de itinerario y las propias hermandades se miran el ombligo y no quieren moverse ni un solo centímetro del horario fijado. Entonces creo que ahí el SECOP tiene que decir, aquí mando yo, aquí mando yo, y por seguridad hay que hacerlo de esta manera. Y después que pataleen las hermandades, me van a llover palos, pero que pataleen. Te va a salvar que no eres muy cofrade. Diego. No, al hilo de lo que dice Iñaki, que dejen de mirarse el ombligo y miren a las del Martes Santo, que han mirado por el bien común. Exacto. Y han conseguido un acuerdo que les ha costado rompiendo con años de tradición. Ha costado, pero se ha logrado. Sí. Rompiendo con años de tradición para hacer algo totalmente revolucionario, como es hacer la carrera oficial al revés. Que yo creo que a cualquier cofrade se lo dicen hace un año y nadie se lo cree. Y que deben estar escarmentados, que es que no fue el año pasado solamente. Que ya han sido muchas. Llevamos varias, que además son cíclicos, incluso en el informe que tenía el SECOP, que dijo la delegación de gobierno y demás, hablaba que incluso en épocas de buen tiempo es cuando se producían estos acontecimientos. No podemos esperar un año más. Bueno, nuestro compañero Víctor García Rayo tiene aquí una buena tertulia de cofradía, si quiere, para la pasión, porque al final el resultado, los tres tienen un criterio bastante aceptable en este asunto. Enseguida viene Carlos Varela y viene Fernando Rodríguez Galisteo, que no se me olvide decírselo. No te iba a comentar que por un módico precio vamos a la tertulia de donde haga falta. Bueno, como se han portado tan bien, yo les voy a proponer a ellos un plan de altura para este viernes por la noche, que no sé si tenéis algo previsto, pero yo lo cancelaría. Mira qué barrio. Pues ya lo sabéis. Bueno, no os lo perdáis. Vamos a poner un adelanto, porque aquí el presentador de Mira qué barrio tiene un poquito de enchufe, lo hablamos. Entonces le va a poner a ustedes un adelanto de lo que van a ver este viernes. Nos vamos nada más y nada menos que al tiro de línea, y todo esto es lo que pasa. Arma un huequito ahí, que me voy a sentar yo a hablar con Paco. Que apaña con ella. Y que sea lo que Dios quiera. Ni ustedes lo están oliendo, ni ustedes lo están probando. ¿Se puede contar secretos? No se puede contar. Tendría que matarte. ¿Qué día más? Aquí estamos, sí que hace falta de vez en cuando. Pues mira qué barrio, el viernes a las 10 desde el tiro de línea. Mañana estamos en el polígono de San Pablo, por si ustedes nos ven por la calle, que nos echen una manita y nos cuenten las cosas de su barrio y todo eso. Bueno, compañeros,
hasta aquí el tiempo de tertulia. Hoy Diego está muy disgustado porque no me ha hablado de Cataluña. Sí, creo que aún más que yo está disgustado Iñaki, que venía ataviado con una bonita corbata catalana. No me saquéis el tema, por favor. Bueno, Diego, Ana, Iñaki, que muchas gracias por todo. A Así ti, que os Mario, esperamos la siempre. semana que viene o cuando buenamente ustedes puedan. Cuando tú quieras. Cuando tú nos atraques. Yo lo sé. Pausa para la publicidad y enseguida nos ponemos serios y entramos a fondo en los sucesos de la madrugada. Encaramos la recta final del programa de esta noche, lo hablamos en el Correo de Andalucía Televisión, despedíamos la tertulia hace tan solo unos instantes y ahora vamos a entrar en un asunto que llevamos anunciándoles toda la noche, la madrugada del Viernes Santo. Queremos debatir, hablar sobre lo que ocurrió el pasado año y sobre todo de lo que va a pasar en el futuro, cómo va a ser la madrugada de 2018, qué hay que poner sobre la mesa, en qué punto está la investigación. Son muchos asuntos que tratar y en los que entrar con los dos invitados que nos acompañan hoy, que son, aparte de sus labores profesionales, dos grandes cofrades que tienen una opinión más que a tener en cuenta sobre estos asuntos. Fernando Rodríguez Galisteo, abogado, buenas noches. Buenas noches, Mario. Y gran cofrade y gran visir de la cabalgata, este También. año estás cargadito de cargos. De ilusiones. Y Carlos Varela, que es el que nos da los buenos días en el Correo de Andalucía cada mañana en ese artículo de opinión, aparte de una persona muy vinculada al sector audiovisual. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de la madrugada. Yo sé que tenéis la idea más o menos trabajada. Ahora enseguida entramos en materia, pero hemos preparado un vídeo en el que le contamos a nuestros espectadores qué ha sucedido en todo este tiempo, desde que el pasado mes de abril ocurrían esos sucesos de la madrugada. Hoy, para ustedes, entramos a fondo en los sucesos de la madrugada. 14 de abril del año 2017, 4 y 10 de la madrugada del Viernes Santo, un murmullo cada vez más creciente, gente que corre despavorida, nazarenos descubiertos, cirios destrozados, tramos descompuestos, gritos. Fueron estos algunos de los episodios de pánico de apenas unos cuantos segundos de duración que se repitieron una y otra vez en esta noche de la Semana Santa de Sevilla, herida de muerte en los últimos años por el fantasma de las carreritas. Más de una decena de detenidos y algo más de un centenar de heridos fueron las consecuencias de un suceso que hizo temblar los cimientos de la ciudad y frente al que el Ayuntamiento y el Consejo decidieron actuar con celeridad y certeza. Tal fue así que solo unos días después de lo ocurrido, el alcalde se mostró así de tajante. Lo que sí hemos decidido es que en un plazo bastante breve de tiempo y desde luego bastante antes del verano tendremos perfectamente diseñado el dispositivo 2018. Pero una cosa son las palabras y otra los hechos. A estas alturas del año nada se sabe oficialmente de las intenciones del Ayuntamiento con respecto a la madrugada de 2018, tampoco de las novedades que anunció el Consejo y a la que ahora no parecen muy dispuestas las hermandades de la jornada, instaladas en el inmovilismo que ha acabado por ahogar la madrugada. Nadie se mueve ni para un lado ni para el otro. Sí es cierto que se han sondeado algunas medidas para blindar a las cofradías y al público asistente frente a las carreritas, entre ellas más pedagogía, más información y más iluminación. Se habla de la colocación de megafonía en las 17 zonas consideradas como críticas, donde habría además más iluminación. También la opción de rebajar la onda sonora que fue, según la investigación, la causa de los sucesos de la madrugada. Para ello habría que retirar el mobiliario que en su movimiento pudiera resultar más ruidoso. Incluso se baraja impartir cursos online a los nazarenos para que sepan actuar ante estas circunstancias excepcionales. Las miras están puestas ahora en el 30 de marzo de 2018, Viernes Santo. Para la madrugada todos esperan tener los deberes hechos, pero por el momento todo sigue igual, la cuenta atrás ya ha comenzado. Ha comenzado la cuenta atrás y hay deberes pendientes entre lo que ocurrió en 2017 y lo que la ciudad, las cofradías y el ayuntamiento espera para 2018. Vamos a empezar, compañeros, si os parece. Fernando, tú has estado muy metido en este tema de la investigación. Bueno, fuiste uno de los bufetes de abogados que estuvisteis con las personas que se habían sentido afectadas por este asunto. Yo quisiera saber, por posicionarnos, en qué punto se encuentra toda esta investigación y todo el trabajo que iniciasteis, ¿no?, justo después de que ocurriera esto. Bueno, pues efectivamente iniciamos y seguimos en ello. Es decir, el sumario está aumentando
¿Por qué? Porque se están practicando muchas diligencias. Es decir, diligencias a raíz del informe que aportó inicialmente la policía, después se complementó con 2 informes más sobre el mismo. Las partes hemos ido solicitando la práctica de pruebas, se han ido tomando declaraciones tanto a testigos como a perjudicados, como a los propios investigados, y al día de hoy, pues aunque no sale a la luz pública, pero el sumario sigue avanzando y se siguen buscando pruebas para realmente saber qué es lo que ocurrió en la madrugada. Esa es la pregunta que está un poco en el aire. El informe de la policía hablaba de esa onda sonora, ¿no?, que provocó todo lo que se desembocó desde las 4:10 de la mañana aproximadamente, pero se nos quedaba a todos un poco corto, quizás, esa explicación a lo ocurrido. Hombre, sí es cierto que desde hace tantísimos años, ya desde el año 2000, Sevilla tiene 2 partes, ¿no? En una parte está ya concienciada en que esto va a suceder, hay cosas que suceden. Y también últimamente estamos todavía más concienciados en que están sucediendo cosas demasiado extrañas en el país, no solamente en Sevilla en la madrugada, ¿no? Entonces, bueno, pues muy pronto han pasado cosas en España de este tipo de terrorismo. Entonces, ese miedo existe y unido a lo que ya existía, pues claro, ahí nos estamos entrando en un bucle de que hasta qué punto vamos a poder controlar todo lo que está sucediendo. Esa explicación, Fernando, cuando decimos que se está empleando el sumario es porque quizás se buscan otros argumentos que sostengan qué fue lo que realmente ocurrió, ¿no? Bueno, vamos a ver. Una vez que uno lee la cantidad de folios que contiene el sumario, pues efectivamente va leyendo y tenemos acceso, los abogados que estamos personados en la causa, pues a las conversaciones que existen incluso entre los mismos agentes de la policía in situ, a las llamadas que hacen los ciudadanos a los distintos servicios. Hemos pedido que se amplíen esas llamadas también para tener más información, porque entendemos que no solamente se ha de investigar, el informe de la policía en el primer folio lo dice muy claro, establecer que la pelea de la calle Arfe fue el detonante de las avalanchas de la madrugada, pero sin embargo, conforme uno va profundizando en esos comentarios que hacen los policías, nos damos cuenta, por ejemplo, que a las 3:48 ya hay una primera carrera que se forma en la calle, antes de la pelea de la calle Arfe, famosa hora de las 4:10. Concretamente, pues a las 3:48 hay un indicativo de la policía que dice que en la calle Pastor y Landero se están produciendo carreras por haber un hombre pues empezar a gritar y tal. Y después, efectivamente, existe esa pelea en la calle Arfe, pero es que hasta las 6 de la mañana siguen habiendo avalanchas. Y precisamente los que están investigados en la causa no son los que están en la pelea de la calle Arfe. Es más, el primer informe de la policía te lo cita, que esto vamos a determinar que esto tal. O sea, ya se está induciendo a que tenemos que ir. Cuando se hace una instrucción, lo que entendemos es que hay que conseguir todas las pruebas posibles para después saber qué es lo que realmente ha ocurrido, cuál es la tesis válida. ¿Y aquí qué ha fallado? ¿Que primero se ha establecido la tesis o que se ha quedado cojo? De momento no podemos decir que ha fallado nada. Lo que sí tenemos es indicios de que no solamente la pelea de la calle Arfe ha motivado carreras en la madrugada. Ya te hablo, Mario, de la de las 3:48. Que es anterior a eso. Que es anterior. Los testigos que hablan de la calle Arfe, que los que estaban allí no salen corriendo. Eso consta en las actuaciones también. Es decir, se habla del ruido, pero es que hasta las 6 de la mañana podemos ver testigos que manifiestan pues que en otros puntos de la ciudad había, y los que han sido detenidos no estaban en la pelea de la calle Arfe, eran unos señores que iban con unos ganchos de hierro, hay otros señores que vieron unos encapuchados, hay otra serie de historias que cuentan los ciudadanos y que cuenta la propia policía, con lo cual no solamente hay una avalancha. Hasta las 6 de la mañana hay más avalanchas y hay más causantes de las avalanchas. Y son los que causan que haya esos lesionados, que nosotros defendemos, que entre los 4 bufetes de abogados, pues estamos defendiendo a más de 50 personas que han sido lesionados o bien han tenido daños materiales y también daños psicológicos o que no han podido realizar la estación de penitencia porque con el tema del pánico y el miedo se tuvieron que ir a sus casas. Hombre, nazarenos. Para los que estamos desde fuera o somos un poquito menos, estamos menos preparados en este asunto judicial, que tú has tenido acceso al informe en este sentido, se nos queda un poco coja la idea
de que una pelea que pudiera surgir a las 4:10 de la madrugada en la calle Arfe pudiera provocar o fuera el detonante de lo que después vivimos todos en la calle, ¿no? Le falta algo de pozo o algo que nos dé la tranquilidad de que es verdad, ¿no? Bueno, pues distintamente, podéis hablarlo. Te matizo una cuestión, para que podamos inculpar a una persona de que ha causado un daño, tenemos que establecer la relación causa-efecto. Es decir, una avalancha que se produce a las 5 de la mañana y que el lesionado acude a la ambulancia a las 5:10 en una zona concreta, quien causa el daño es esas personas que han empezado esa avalancha. Y hay. En la causa se dice que veo perfectamente cómo hay 3 chavales en tal punto que empiezan una avalancha. A otra hora distinta de las 4:10. Con lo cual, lo que me consta que se está tratando en el juzgado de instrucción donde se lleva la causa es delimitar qué perjudicados hay a cada franja horaria para delimitar quiénes son los causantes. Claro. Con lo cual, yo creo que la noticia es que no solamente hay una gran avalancha que dice la policía o los indicios o los indicativos, que es la de la calle Arfe y que por efecto del ruido puede ser que esa es la que en un momento determinado fue un tal revuelto y que después haya grupos que se aprovechen de ese revuelto, es una de las tesis que se mantienen. Pero, insisto, empiezan a las 3:48 y acaban a las 6 de la mañana. Sí, además hay bueno, pues estudios hechos y realizados que sucede algo muy parecido a lo que sucedió en el 2000, o sea que fueron prácticamente puntos muy distantes de la ciudad donde suceden casi simultáneamente estas cosas que yo después creo que se fueron como replicando, ¿no? O sea, como que ya la gente un poco entraron en esa necesidad, bueno, pues vamos a aprovechar esta ocasión para hacer esto, ¿no? Y claro, eso yo creo que es un poco complicado llegar a la fuente de quién ha realizado esto. Pero tenéis la sensación de que es, como decía o deslizaba un poco Fernando, oye, sucede un acto en sí y después hay quien se aprovecha de las circunstancias y dice, este es mi día, o tenemos que aprovechar, o en el fondo a lo que se ha llegado o lo que se ha planteado en muchas ocasiones, pensáis que es un asunto que estaba perfectamente premeditado y organizado. Vamos a ver, eso lo tiene que determinar las pruebas. Y de momento, para acusar tienes que tener pruebas, y pruebas contundentes, porque estamos hablando de que ya hay 3 personas que han entrado preventivamente, entraron en la cárcel. Entonces, cualquier juicio de valor en derecho se tiene que basar en la prueba. Pero para que la prueba sea válida, pues evidentemente la tenemos que empezar a crear desde unos indicios que nos lleven realmente a crear esas pruebas y a ese convencimiento. Lo que yo manifiesto es que hay indicios también en las actuaciones que aporta la propia policía que realmente también hay que investigarlos. Hay, por ejemplo, una de las declaraciones pues que dicen que si la tesis fuera que a 30 personas a las 4:10 se pusieron de acuerdo para que en distintos puntos de la ciudad dieran una voz de, oye, ahora lo hacemos, y todo el mundo empezamos a correr, porque estamos hablando de que es cuestión de segundos que la avalancha que hay en la catedral dice que está en la calle Dueñas, y estamos hablando de que está en Triana, y que estamos hablando, entonces tú coges la manzana que es el casco antiguo de la ciudad, donde en ese momento además, y siempre en todas las madrugadas, viene a ser cada vez que hay un incidente a la misma hora, cuando las cofradías están en los mismos sitios, pues habrá que investigar si efectivamente hay 30 personas o que pudieran estar. Pues hay una señora que dice que en la estación de Santa Justa a las 9:30 de la noche se bajaron 30 chavales jóvenes que empezaron a liarla y que cogieron taxis. Cuanto menos te llama la atención que chavales jóvenes pues cojan un taxi. Pues yo creo que a lo mejor habría que investigar dónde se montaron, de qué pueblo venían, si venían o no organizados, esos taxis, esas cámaras que hay en la estación de Santa Justa. Hay otras que dicen que a las 9:30 de la noche o 10 vieron a 3 encapuchados al lado del Corte Inglés con una palanca que después eran las mismas que utilizaron. Hay otros que dicen que realmente habían 3 chavales que empezaron a correr y que fueron tal. Hay otros que están en la cárcel y que los vieron correr a otras horas distintas. Existe también la pelea de la calle Arfe, entonces cuando estamos hablando de un juicio, una cosa será la cuestión de la ciudadana o de lo que en un momento determinado se pueda dar por las pruebas que tengamos de indicios, pero después, una vez que tengamos que imputar a una persona una responsabilidad penal, hacen falta pruebas. Hacen falta pruebas contundentes, y para eso es muy importante la investigación. Pero desde el punto de vista cofrade, ¿no?, del que también estamos hablando de este asunto, o ciudadano, como tú deslizabas,
parece sospechoso, cuanto menos, que todas esas cosas no formen parte de un mismo puzzle, ¿no? Carlos, Fernando. Claro, es que eso es lo que estamos viendo, es que es muy complicado. Mira, hace poco hemos tenido, por ejemplo, por ponerte un caso de una madrugada, no como la madrugada, pero evidentemente casi de la coronación de la Virgen de la Salud, donde había un público bastante amplio, pasábamos por calles, se pasaba por calles muy estrechas, las mismas horas que esto pasaba, y bueno, por supuesto las medidas de seguridad que habían eran tremendas, pero no se palpaba de que nadie pudiera... La sensación de vulnerabilidad, ¿no? que hay en la correcto, madrugada, exactamente. Entonces, y sin embargo, evidentemente no sucedió nada. ¿Qué pudo haber sucedido? Bueno, ¿por qué, como hemos hablado antes, sucede siempre a la misma hora y en el mismo sitio? O sea, que hay alguien que premedita esto para que surja, porque a las 7 de la mañana no hay carrerita. O sea, estamos hablando siempre una franja. Entonces, es muy fácil, por lo menos, deducir de que hay una organización, que no son todos los años los mismos, pues claro que no, pero que ya existe ese jueguecito de que vamos a liarla, ¿no? Y además existe esa percepción entre la ciudadanía, ¿no? Cuando se hizo público el informe policial, se presentaron las conclusiones, la gente seguía pensando, se me queda corto, no satisfacía la necesidad de encontrar la causa, después sobre todo del antecedente que teníamos del año 2000, donde también el asunto se cerró un poquito en falso, sin quedar claro qué ocurrió. Y vuelve a pasar lo mismo, a pesar de que el Ayuntamiento y el Consejo desde primera hora intentaron tomar las riendas del asunto, ¿no? A ver, yo insisto, cuando se hace una instrucción hay que recabar todas las pruebas que se pueda. Lo que no puedes es empezar una instrucción diciendo esto es la causa y vamos a forzar todas las pruebas para que encajen, incluso hasta que el rompecabezas, el puzzle tenga que encajar todas las piezas para que esta sea la conclusión, y menos 48 horas desde que sucedió, ¿no? Ojo, que puede ser una tesis, que además si la mantiene la policía, pues evidentemente no se descarta para nada, los abogados no descartamos que ese efecto que ellos llaman sonoro, incluso hay un informe de la universidad, pues pudiera originar carreras también. Pero lo que nosotros queremos es también, y hemos propuesto, de señoría, y está resolviendo sobre las peticiones de prueba, que hay más llamadas al 112, por ejemplo, de las que constan en el informe. Que los informes de las hermandades están sesgados en el informe de la policía, no están adjuntos completos. No hay un informe del Consejo General de Hermandad. Hemos pedido que el propio Consejo de Hermandad y Cofradía, que entendemos que es el ente promotor del festejo de la madrugada, pues también nos dé traslado de su informe. Entonces vemos que en el informe de la policía lo que hay es partes, vamos cogiendo una parte de aquí del informe de la Macarena, otra de una parte del informe de la Esperanza de Triana, y cuando empiezas a hablar y sondear un poco, hacer una labor más de calle, dice, no, si el informe tiene mucho más folio, oye, si hay más llamadas, oye, si es que aquí hubo tal. Entonces, nosotros lo que queremos al final es que sepa la verdad, porque a la hora de acusar tenemos que tener, como he dicho antes, las pruebas, y después también consideramos, y nos metimos en esto, tanto Ernesto Sanguino como Paco Serrano, como Ramón Carvajal y un servidor, porque habíamos vivido la madrugada con nuestros hijos. Y lo hicimos de manera altruista, y al día de hoy tenemos la responsabilidad de defender a casi 60 personas. Entonces, cuando tenemos esa responsabilidad, lo que tenemos la obligación profesional es de que se sepa la verdad. Primero, por la defensa que llevamos, pero segundo, porque yo considero que si realmente sabemos la causa o las causas que originaron las avalanchas de la madrugada, obviamente, y hablando en el futuro, quienes tienen la responsabilidad de tomar las medidas de seguridad podrán afinar más en qué van a consistir esas medidas de seguridad. ¿Creéis que esto va a cambiar nuestra forma de vivir la madrugada a partir del año que viene? ¿Que vamos los sevillanos a actuar de forma diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora? ¿Que el susto del 2000 y que ahora vuelva a haber otro susto ya cada vez va a ir retrayendo más a la gente? Pues yo pienso que, vamos a ver, ya desde el 2000 la madrugada no es la misma, o sea, cada vez ha ido viniéndose a menos. Y es verdad de que estos últimos años parece que la cosa está más candente, ¿no?, en cuanto a tema de gente. Pero sí es verdad de que lo que sí es cierto que vamos a, por ejemplo, y yo te hablo como padre, ya lo que es el público infantil, ese tipo de familia que salía a la calle, sí, creo que sí que se va a retraer, sobre todo porque a nivel de daños ha sido una madrugada muy grande, o sea, muy nefasta en todos esos aspectos, ¿no? Y sí es verdad que yo creo que el sevillano de pura cepa, que es cofrade, la madrugada la va a seguir viendo y creo que sus puntos referenciales los tendrá. Pero sí es verdad de que el miedo lo vamos a llevar, eso es indudable, ¿no?
¿Dónde os cogieron a vosotros los incidentes, Fernando? Yo estaba haciendo la estación de penitencia con mi Hermandad de la Esperanza de Triana, con mi hijo de 11 años, que era la primera vez que salía desde la Capilla de los Marineros. Fíjate. Antes se había incorporado en el Arenal, ¿no?, a la vuelta, y a mí me cogió justo bajando el puente de Triana. Justo bajando el puente de Triana. Y además... ¿Y qué viviste, no? ¿O qué pues la primera avalancha, que yo además lo mantenía. Digo, primero hubo una avalancha en la calle Pastor y Landero que venía hacia el puente de Triana y no era a las 4:10. Era antes, efectivamente, ya ha salido a la luz. Al cuarto de hora vino otra avalancha más. Yo en esa le dije a mi hijo, quédate quieto, porque ya los nazarenos de la madrugada estamos acostumbrados, por desgracia, del año 2000 no pasa nada. Pero claro, ya la segunda tuvo mayor relevancia. Y ya mi hijo, muy nervioso, me marché por calle Paseo de Colón, y a la altura de donde está el teatro, pues otra avalancha más que venía, perdón, Plaza de Toros, otra avalancha más que venía de espaldas, y ahí ya pues tuve la suerte de coger un taxi. Y pues, ¿qué consecuencias? Pues evidentemente coincido con Carlos, cuando tienes una responsabilidad como padre, te lo planteas, pero yo creo que no hay que tener miedo. Yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la policía local esa noche hicieron un trabajo genial. Evitaron mayores consecuencias que podrían haber ocurrido. Gracias a Dios no estamos hablando de ninguna víctima mortal. Y también todas las hermandades fueron valientes e hicieron su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Porque el fracaso de la madrugada del año pasado hubiera sido que no hubieran podido hacer, o que se hubiera suspendido la madrugada. Sí, hubieran triunfado los que buscaban esto. Yo creo que tenemos que luchar porque la ciudad, primero, lanzar un mensaje de calma, porque sabiendo la verdad podremos tomar las medidas y no pasa nada. Y concienciar a los sevillanos de que no hay que salir tampoco corriendo, porque vamos a la feria, vemos una pelea y no salimos corriendo. Que es lo que llama también la atención. ¿Cuántas veces hemos visto peleas en Semana Santa? Sí, y estas cosas que pasan en la madrugada nunca ha pasado un Domingo de Ramos, ni un Viernes Santo, ni... Poco. Es que lo que decía Carlos, ¿no? Quizás uno piensa que si va a pasar algo en Sevilla en Semana Santa va a pasar esa noche, quizás por los precedentes, pero sale uno con la sensación de que puede pasar. La madrugada es el momento más vulnerable de todos estos días, ¿no?, en Semana Santa, ¿no? A mí me pilló exactamente en la calle Sierpe, haciendo mi estación de penitencia fotográfica con mi hermandad de la Macarena. Y bueno, pues me cogió a la altura del bar Laredo, bueno, hoy Robles, y justamente ahí pues yo me subí mi escalerita para hacer una fotografía totalmente normal todo, y en ese mismo momento pues me vino una avalancha que me desplazó casi al otro lado de los palcos, ¿no? Desde la calle Granada venía. Efectivamente, ¿no? Bueno, ahí yo de verdad desde aquí felicitar a esos armados, tranquilizando a la gente. Aquí no pasa nada, a todo el mundo, y es más, a mí me llama una cosa poderosamente la atención. La primera me pilla en un balcón en la calle Sierpe, y nosotros desde lejos vemos acercarse ese sonido, y la gente, cuando llega a la altura del balcón, empieza a calmar a la gente y ahí se acaba todo. O sea, la gente calma a la gente y se acaba todo. O sea, es como una ola que no termina de romper, ¿no? Y yo creo que esa es la actitud, es decir, señores, sabemos que esto es así, sabemos que va a pasar esto así, no generemos ese ansia, porque realmente, como él dice, no hay pánico. O sea, yo creo que la labor de seguridad que se está haciendo es ahora mismo bastante grande. Es más, el propio ciudadano, el sevillano, nos hemos quejado con estos aforamientos, nos hemos quejado con este tipo de cosas, con lo cual, oye, pues vamos un poquito a concienciarnos de que esto es eso, nada. Vamos a hablar de futuro, si os parece, pensando ya en la madrugada 2018, con lo que queda pendiente del 17, ¿no? que es clave, como decía Fernando, para articular lo que hay que hacer, pero se pone sobre la mesa, aparte de esas medidas que prometió el Ayuntamiento para antes del verano, que no acaban de llegar, si debe pesar más de cara a 2018 la seguridad o la tradición, porque se han puesto sobre la mesa opciones como que las cofradías no transiten por los mismos recorridos que ahora y se separen unas de otras, restringir el acceso de las personas, etcétera, etcétera. Cámaras, iluminación. ¿Qué debe pesar más a vuestra opinión dentro de esto? ¿La seguridad, la tradición son compatibles ambas? ¿A dónde tenemos que llegar? Es un poco amplio, pero bueno. Vamos a ver, desde mi punto de vista, yo creo que la madrugada se desarrolla en el casco, fundamentalmente en el centro, el casco histórico, y sabemos muy bien cuáles son los límites. Cuando uno va a un estadio de fútbol,
va a un sitio donde se celebra un evento deportivo y tienes que cumplir unas normas de seguridad, y si no, no puedes ver ese espectáculo. Aquí tenemos que tomar conciencia que en ese momento vamos a ver vamos a llamarle pues un espectáculo, no es un sentimiento de religiosidad obviamente, pero obviamente tienes que acceder a él. Y si tienes que acceder a él, tienes que acceder con unas medidas de seguridad. Se tiene que desarrollar el evento, pero se tiene que desarrollar el evento con unas medidas de seguridad para que las personas que están haciendo estación de penitencia y las personas que están viendo esas cofradías se sientan seguros. Por lo tanto, lo que tendrán que hacer los responsables es tomar conciencia de que efectivamente pues, hay un espacio escénico donde se va a desarrollar una serie de cofradías, una serie de eventos. Y tendremos que acostumbrarnos los sevillanos a que las medidas de seguridad que establezcan las personas que saben y entienden de esto, pues las tendremos que respetar, porque lo más importante es el derecho a la vida, ¿no? Entonces yo creo, y así además también ayudaremos a que las cofradías hagan su verdadera su estación de penitencia y con tranquilidad. Tu planteamiento es un poco restringirlo en cuanto a garantía de seguridad, todo lo que es el espacio físico que ocupa las cofradías, que la gente, bueno, si tiene que aceptar algunas medidas de prevención, de registros, etcétera, etcétera, ¿no? Yo considero que efectivamente tenemos que tomar conciencia de que en esos momentos de la ciudad, que es la madrugada, que no es a plena luz del día, que hay miles de personas, tanto haciendo la estación de penitencia, son las cofradías más numerosas, en muy pocos metros cuadrados nos encontramos grandes masificaciones de nazarenos y de público. Pues evidentemente eso hay que regularlo, porque hasta ahora, gracias a Dios, no ha ocurrido nada, pero ahora ya hay una responsabilidad añadida que es lo que ha ocurrido. Y después, pues además también, hombre, como yo decía antes, si sabemos qué ha ocurrido realmente, podremos afinar esas medidas de seguridad. Porque si os fijáis, con el tema de los atentados terroristas, la ciudad sí estaba preparada con coches de policía, de bomberos, del IPASAN, cruzados unos con otros para evitar precisamente el qué, pues que nadie se estampara con un autobús. El tema de las mochilas, días antes el centro, la policía de paisano iba viendo mochila a mochila. Pues aquí ahora tenemos que saber realmente qué es lo que ocurrió, para tomar además también las medidas concretas sobre qué ocurrió. ¿Qué es el pánico? Pues esa labor de concienciación. ¿Qué es el ruido? Pues tal. ¿Qué es la oscuridad? En fin, pero eso ya serán las personas... Una vez que luego, se sepa exactamente... Pero tenemos que saber esto, y sin ningún tipo de miedo. Tenemos que saber qué ocurrió para tomar las medidas y seguir celebrando nuestra Semana Santa. Carlos, tu idea para la madrugada de 2018. Vamos, Sevilla cae en su propia trampa, que evidentemente es la evolución que tenemos, que eso no es una trampa, no deja de ser algo beneficioso para la hermandad. Cuando se plantea el casco urbano de la ciudad, estamos hablando de que son 300 años, 400 años, donde había una civilización en Sevilla de X números de personas. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día pues se ha quintuplicado, más ahora todos los medios de transporte que tienes acceso a Sevilla, más la fama que pueda generar, que estamos de moda, como el que dicen temas de hermandades. Claro, lo que estamos hablando, en la Quinta Avenida de Nueva York se hace con esa infraestructura porque circulan millones de personas por ahí, ¿vale? Entonces, ¿dónde entramos, como antes has dicho, tradición o entramos en el tema seguridad? Bueno, vamos a ver, usted, es que esto es complicadísimo, porque no nos vamos a llevar a La Palmera, la calle, porque el sitio es donde es. ¿Cómo restringimos las entradas de personas? Mire usted, es acto público, a lo mejor si no somos capaces casi ni de restringir el número clauso de hermanos nazarenos, vamos a ser capaces del número clauso de entradas a un sitio, es imposible, tampoco podemos ubicar eso. Bueno, pues mire usted, como él dice, vamos a crear un sistema de seguridad donde haya una serie de entradas por salidas, por un poco dirigir lo que es el tráfico. Esto es muy complicado, yo la verdad es que creo que se están afinando y el ayuntamiento está intentando afinar en todas sus cosas, ¿no? Pero nosotros mismos también debemos de ser un poquito conscientes y de saber qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, muy importante, señores, el hermano nazareno va haciendo estación de penitencia. Nosotros tenemos que facilitarle la labor. Hace años, las ferias, vamos a poner un caso muy equidistante quizás del tema, se celebraba en el Prado. Señores, en el Prado no cabemos. ¿Qué hicimos? Nos la llevamos a los remedios. Hoy en día casi se plantea de los remedios llevárnosla a otro sitio. La Semana Santa no podemos hacerlo, pero mira, entrando ahora, vamos a entrar en el tema Martes Santo. Oye, pues mira, si el Martes Santo... ha sido capaz, ¿no? Ha sido capaz, bueno, de reinventarse. Nos guste o no nos guste. Personalmente a mí
como rancio de todo esto no me gusta. O sea, yo no entiendo una persona que esté en la Plaza de la Constitución en su silla que nada más que vea manto todo el tiempo, no, el martes santo, no lo veo. Pero bueno, no deja de ser, de verdad, que también hay que decir, oye señores, es que hace falta. Bueno, pues mire usted, si es necesario y es por la seguridad que es humana, pues oye, hay que admitirlo. La seguridad, ven que al fin y al cabo es lo que nos hace tener a todos la misma opinión. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ya eso está en manos del ayuntamiento y de lo que se sepa finalmente con lo que ocurrió. Vosotros vais a estar, imagino, ¿no? Tú vas a estar con tu Hermandad de la Esperanza Triana, si tú vas a estar con tu Hermandad de la Macarena, para no caer en eso del miedo y del pánico que hablábamos, ¿no? No nos pueden ganar esa batalla. Yo creo que tenemos que seguir haciendo estación de penitencia, tenemos que transmitirle a nuestros hijos ese sentimiento de realizar la estación de penitencia, porque es el momento de darle gracias a Dios por todas las cosas que recibimos durante el año y pedirle que nos siga ayudando. Y bueno, y como cristianos pues también nos encomendaremos a nuestros sagrados titulares de cada hermandad para que también pues nos echen una mano a todos, ¿no? Los que queremos arrojar luz a este proceso. Ahí estarás, ¿no? Con tu Virgen de la Esperanza. Iremos en procesión de penitencia y siempre volveremos de gloria. Ahí que vean ustedes que hemos unido hoy a Triana y la Macarena, ¿eh? Que en esta casa casi todo lo conseguimos, hasta para ponernos de acuerdo en asuntos de la madrugada. Muchas gracias a los dos, Fernando, Carlos, por este ratito. A mí se me ha hecho corto, así que si queréis seguimos otro día profundizando en todo esto y otras cosas. Muchas gracias a los dos, de verdad. Gracias. Bueno, y la semana que viene a fondo, ¿de qué le vamos a hablar? Pues del agua, de un bien tan necesario para todos, pero que por desgracia cada vez es más escaso. El cambio climático, los problemas de la sequía. Va a estar aquí el vicepresidente del Consorcio de Aguas de Sevilla. Le hablamos de agua y eso que las cofradías y el agua no se llevan nada bien, pero bueno, ya cerramos las cofradías y nos metemos en el otro asunto. Señores, con esto les decimos adiós esta noche, ha sido un placer acompañarles una semana más en Lo Hablamos, este espacio para el análisis y el debate de la actualidad. La cita dentro de 7 días aquí en el Correo de Andalucía Televisión.